Nuevo semestre. Antes de iniciar con lo que es propiamente la clase, pues me presento. Mi nombre es Diana Yaquian y yo voy a estar a cargo de impartirles lo que es el curso de inglés 4. Vamos a iniciar con ciertas observaciones importantes antes de comenzar con lo que es el tema del día de hoy. Bueno, primero que nada vamos a hacer énfasis en ciertos aspectos importantes relacionados al curso de inglés 4. Primero que nada, bueno, el semestre pasado estuvimos trabajando con lo que fue el Google Site. Este semestre continuamos trabajando con el Google Site. Voy a volver a mencionar ciertos aspectos importantes por si es que alguien no llevó el curso, ¿verdad? El semestre pasado, ¿verdad? Conmigo, entonces para que tomamos en cuenta en qué consiste el Google Site. El Google Site, pues es este link que ustedes están viendo en pantalla. Acá ustedes van a poder tener acceso a todo lo que es el material relacionado al curso de inglés 4. Aquí hacemos énfasis con todo el material relacionado al curso de inglés 4, pues ustedes van a encontrar disponible la presentación, ejercicios relacionados al tema que se estuvo trabajando ese día y también un video de YouTube. Cabe mencionar que el video de YouTube es ajeno a lo que es el video de la universidad. Como ustedes saben, pues la universidad cuenta con videos propios, los cuales ustedes también pueden utilizar como material de apoyo. Al final de cada video siempre les da ciertos ejercicios de práctica para que ustedes puedan practicar, corroborar un poquito lo que se estuvo trabajando en clase. El link que ven en pantalla está disponible en todo momento, es decir, que siempre que ustedes deseen ver, por ejemplo, otra vez otra presentación, siempre que ustedes quieran verificar el material, quieran realizar algún ejercicio de práctica, todo esto ya lo encuentran disponible dentro de lo que es el Google Site. Ahora, haciendo énfasis en cuanto al Google Site, este link que ven en pantalla nunca va a cambiar. Desde ya, ¿verdad? Les comento, si quieren tomarle una captura de pantalla, si quieren anotarlo de una vez dentro de su ordenador, ¿verdad? Su computadora, quieren anotarlo en un Word, en un papelito por ahí, anótelo en donde no se le vaya a perder el link porque lo vamos a estar utilizando durante todo el semestre. El día de hoy usted ya va a encontrar disponible en ese link lo que es el material, ¿verdad? La presentación que vemos en pantalla. También va a encontrar ejercicios de práctica relacionados al tema que vamos a estar viendo el día de hoy y también va a encontrar un video de YouTube. Eso es lo único que va a encontrar el día de hoy. En un momento voy a pasar a presentárselo para que pueda verificarlo, pero semana a semana se va a actualizar, es decir, la próxima semana usted ya va a encontrar la presentación que corresponde a esa semana, ejercicios de práctica y video de YouTube y así sucesivamente, ¿verdad? Cada semana usted va a estar encontrando lo que es el material para que pueda utilizarlo y pueda practicar con él, ¿verdad? No es necesario que solicite la presentación al correo porque todas estas presentaciones ya las encuentra dentro de lo que es el Google Site. Ahora, ciertos aspectos importantes a tomar en cuenta antes de iniciar con el tema. Primero que nada es en cuanto a tareas oficiales, exámenes oficiales, zonas, ¿verdad? En cuanto a todo lo que conlleva un punteo. Todo lo que conlleva un punteo, pues ya sabemos que se realiza en la página de la universidad. Todo lo relacionado a punteos como tal no los puedo apoyar ya que yo no tengo acceso a exámenes, ni a notas, ni a zonas como tal. Entonces todo eso es propiamente en la página oficial de la universidad. Pero bien, nosotros contamos, como ya saben, ¿verdad? Con el correo de inglés 4 que es el que vemos en pantalla. Y a este correo, pues usted, si tiene alguna duda relacionada al tema, si algo, ¿verdad? De lo que explicamos tal vez no le quedó tan claro, o bien si usted desea practicar un poquito, ¿verdad? Algún ejercicio y tiene duda con algún ejercicio, puede estarlo enviando al correo. También a veces en clase pues realizamos ciertas actividades, por ejemplo, si es vocabulario me gusta realizar dictados, también a veces algún ejercicio, ¿verdad? Si les digo, bueno, envíenme al correo una oración practicando esta estructura o mándenme un ejemplo respondiendo esto. Todas estas actividades, tanto del Google Site, todas las actividades que damos aquí en clase, todas las actividades, ya sea que estén dentro del video de la universidad, ya sea que estén en el Google Site, todo esto no cuenta con punteo, ¿sí? Todas las actividades que yo les indico que realicen son propiamente práctica para que podamos practicar, para que podamos corroborar, para que podamos ver, ¿verdad?, qué tan claros vamos en cuanto al tema, pero no cuentan con punteo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Nada de esto cuenta con punteo, ¿sí?
Y en cuanto al correo, desde ya motivarlos, ¿verdad? Si bien no cuentan con punteo, nos ayudan bastante a enriquecer lo que es el tema, nos ayuda bastante a practicar. Entonces, si hacemos alguna actividad, me gusta de una vez verificar, ¿verdad? Por ejemplo, si es un dictado y lo envían al correo, me gusta de una vez verificar. Yo voy leyendo sus correos conforme la clase y si veo alguna cosita que mejorar, alguna observación, me gusta de una vez mencionárselas, ¿verdad? Si veo que es un error que se repite mucho o algo que hay que mencionar, de una vez para que ustedes ya lo puedan tener presente. Entonces, desde ya, ¿verdad? Motivarlos a que participemos. Si bien esto no cuenta con punteo, nos ayuda bastante a practicar y nos ayuda bastante a que llevemos el tema lo más claro posible. Entonces, siempre es importante que ustedes participen, ¿verdad? La participación es sumamente importante. Recuerda que el inglés no solamente es la teoría, es la práctica, ¿verdad? Siempre va de la mano con la práctica. Entonces, siempre práctica y teoría van de la mano. Entonces, para que nosotros también podamos ir practicando todo esto. Tenemos acá, como ya saben, el correo, ¿verdad? Tenemos acá el correo, ¿sí? Para que ustedes puedan, si tienen alguna duda relacionada al tema. Como ya saben, en cuanto a notas, pues no tengo acceso a notas, como les comentaba, ¿verdad? Pero si tiene alguna duda respecto al tema, etcétera, con todo gusto puede estarle enviando al correo. Con gusto yo le voy a estar solventando, ¿verdad? La duda respecto al tema que usted tenga. Entonces, recuerde, el link del Google Site nunca cambia, ¿verdad? Siempre, siempre es el mismo link. Para que usted lo pueda tener presente, es el mismo link. Bueno, ahora bien, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, ¿sí? Hoy vamos a estar trabajando con lo que es Simple Past, recapitulando, ¿verdad? Ciertos aspectos importantes sobre el Simple Past y Types of Verbs, los tipos de verbos, regular and irregular verbs, que son la base, ¿verdad? Y acá quiero entrar a un aspecto importante, la gramática. La gramática es de suma importancia. Ya estamos en inglés 4, ¿verdad? Conforme avanza el tiempo, llegan ciertos temas gramaticales en los cuales pues ya no vamos a estar, por ejemplo, ya no les voy a decir este es el pasado simple, así se utiliza, sino ya directamente va a ser en este tema vamos a hacer uso del pasado simple. Entonces, sí es bien importante que ustedes puedan tenerlo muy en claro, que sepan qué es, cuándo se utiliza, cuáles son las reglas, qué clases de verbos hay, etcétera. Sí vamos a estar trabajando ciertos temas en los cuales vamos a estar usando el pasado simple conforme pase el semestre, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan tener presente. Desde ya, si ustedes tienen alguna duda respecto al Simple Past, si hay algo que todavía sienten que les cuesta un poquito, que quieren practicar, siempre es bueno que desde ya lo verifiquen, porque como les comentaba, ¿verdad? Conforme pasa el semestre, y no solamente con el objetivo del curso, sino ya en una situación de la vida real, nosotros ya vamos a hacer uso eh, de esto, ¿verdad? Sin necesidad, por ejemplo, de verificar estructuras, sino yo automáticamente tengo que saber cómo hacer una oración en Simple Past en presente, cómo hacer una oración en Simple Past en pasado, eh, en negativo, en pregunta, cuáles son las reglas, cuáles son las estructuras, todo lo que conlleva el tiempo gramatical. Entonces, sí es bien importante acá que nos quede claro y que sepamos utilizarlo de la forma correcta, ya que sí lo vamos a estar utilizando no solo en el semestre, ¿verdad? Sino ya en la vida cotidiana muchos temas en inglés se van enlazando. Entonces, el Simple Past es fundamental que lo tengamos muy en claro. Vamos a iniciar primero con Simple Past, ¿sí? Cuando estamos trabajando acá en Simple Past, vamos a comenzar con lo que es la definición, ¿verdad? ¿Qué es un Simple Past? ¿Cuándo lo utilizo? Sí, vamos a mencionar que son actions we did in the past and finished. ¿Qué quiere decir esto y cuál es la característica principal cuando yo estoy hablando de un Simple Past? Un Simple Past, su característica principal es que yo voy a hablar de una acción pasada, pero esta acción pasada se llevó a cabo en un momento indefinido en el pasado y esta acción concluyó. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos clases de pasado en inglés. Uno es llamado past progressive y el otro es llamado simple past. El past progressive o pasado progresivo lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué hago énfasis? Porque no quiero que tengamos confusión entre uno y otro.
Cuando estoy hablando del pasado simple, que es el que estamos viendo el día de hoy, me estoy refiriendo a una acción pasada, pero yo no sé en qué momento exacto del pasado ocurrió. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo les digo, ayer yo fui al supermercado. Yesterday I went to the supermarket. Ustedes saben que yo ayer fui al supermercado, pero no saben si fue específicamente ayer a las 7:30 de la mañana que yo estaba en el supermercado, ¿verdad? En ese momento, en el pasado. O ayer justamente a las 10 de la mañana que yo estaba en el supermercado, o a las 4 de la tarde, o ayer a las 10:05, ¿verdad? No saben específicamente en qué momento del pasado, simplemente es ese pasado simple. ¿Por qué? Porque es una acción que ocurrió en el pasado. Ayer fui al supermercado. Fue una acción que no sé en qué lapso de ayer fue. No sé si fue justamente en qué horario, ¿verdad? No sé el horario específico, es decir, en ese momento yo estaba realizando esa acción. No, simplemente se realizó, ¿sí? Y concluyó. Entonces, una característica principal de Simple Past: actions we did in the past and finish. Acciones que hacen en el pasado. Por supuesto, cuando hablo del pasado, puede ser ayer, hace una semana, hace 3 días, hace 5 horas, hace 7 años, todo lo que conlleve a un pasado, pero recuerde, importante tomar en cuenta, usted no sabe en qué momento específico del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Que no sabemos en qué momento exacto del pasado se estaba llevando a cabo eso. No es lo mismo que yo diga, ayer a las 7 yo estaba en el supermercado, a que yo diga, ayer fui al supermercado. Son dos cosas totalmente diferentes. El pasado simple nada más nos dice, muy bien, es una acción que ocurrió en el pasado, que concluyó, pero no nos habla en el tiempo exacto en el pasado, ¿sí? Nada más nos dice, bueno, se realizó esta acción, ¿verdad? ¿En qué momento exacto? No lo sé, pero se realizó en el pasado. Eh, Hace una hora, ¿verdad? 1 hour before I went to the cinema. Hace una hora yo fui al cine. Bueno, hace una hora fue al cine, pero no sé en qué momento exacto yo estaba hace una hora en el cine. No sé si fue eh, en qué momento, ¿verdad? No sé con qué segundos, con qué hora exacta, no se sabe. Entonces, todo eso es un simple past tense. Siempre que se vea una estructura de gramática en inglés, es bien importante que ustedes conozcan cuándo se utiliza. Esta es la base, ¿sí? Por supuesto, las estructuras, las reglas, todo esto es importante, pero la base principal de un tiempo gramatical siempre va a ser cuándo es que ustedes tienen que utilizarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen bien estructuras, conocen bien reglas, pero no saben en qué momento exacto ustedes tienen que utilizar ese tiempo gramatical, puede que lo utilicen de forma incorrecta. Entonces, ¿cuándo van a utilizar un pasado simple? Acciones pasadas que no se sabe en qué momento exacto se llevaron a cabo, ¿sí? En esa situación vamos a utilizar un simple past tense. Ahora bien, cuando ustedes van a trabajar en el simple past tense, hay dos clases de verbos muy características que utiliza este tiempo gramatical. Unos son los regular verbs y los otros son los irregular verbs. ¿Cuál es la característica principal de cada uno de ellos y por qué son sumamente importantes en el inglés? Cada uno cumple una función específica. Lo que quiero que tomemos nota desde ya es que esta clase de verbos usted solo les puede utilizar en oración positiva en el simple past tense. Siempre que usted vaya a hacer una oración positiva en simple past tense, va a hacer uso de verbos regulares y de verbos irregulares. Por otro lado, si es una oración negativa o es una oración interrogativa, usted nunca va a poder utilizar los verbos regulares y los verbos irregulares. De momento, pues no nos preocupemos por la estructura. Enfoquémonos principalmente en lo que es, como ve acá en pantalla, que esta clase de verbos solamente los va a utilizar cuando está trabajando oración positiva en el simple past tense, es decir, regular and irregular verbs, solo en oración positiva en simple past tense. No lo va a utilizar en negativo y no lo va a utilizar en pregunta, ¿verdad? Para que usted pueda ir tomando nota sobre esto. Vamos a iniciar con los verbos regulares, que son cuando los utilizo, ¿verdad? Cuando estamos trabajando los verbos regulares, como ya saben, esta clase de verbos exclusivamente se utiliza en oración positiva.
en el pasado simple, solo en oración positiva, para que tome nota. Entonces, generalmente esta clase de verbos terminan en ed o d. Es una característica principal de esta clase de verbos. Van a terminar en ed o van a terminar en d. Siempre, siempre que usted tenga un verbo regular, siempre va a tener que utilizarlo con ed o con d. Ahora bien, hay ciertas reglas que usted debe seguir para poder agregarle la ed o la d si el verbo es regular. ¿A qué vamos con esto? Que no necesariamente usted nada más le va a agregar la ed o nada más le va a agregar la d, no siempre, no siempre. Hay ciertas reglas que usted debe respetar. Vamos por partes. Primero que nada, cuando estamos hablando de verbos regulares en el pasado simple, si usted tiene un verbo que termine en lo único que usted va a hacer es agregarle la d. Por ejemplo, tenemos live, cambia a lived. En cuanto a pronunciación, para pronunciar la ed, o en este caso la d, se hace énfasis. Escucha la diferencia. Live, lived. Stare, stared. Se hace énfasis, ¿sí? D. Stare, stared. Live, lived. ¿Sí? Hace el énfasis. Tenemos acá regla número 2. Todos aquellos verbos que terminen en y, pero antes de la y hay una vocal, lo único que usted va a hacer es agregarle ed. Por favor, sea muy minucioso con esto. Un error muy común es que a veces no nos fijamos qué hay antes de esa y a veces por eso tendemos a tener ciertos errores. Siempre, acá más que todo hay que ser bastante observadores cuando vayamos a aplicar las reglas del pasado simple, las reglas de verbos en cuanto al pasado simple. Cuando usted vaya a agregar un verbo que termine en y, es decir, usted va a usar un verbo, automáticamente vio que ese verbo termina en y, siempre vea qué hay antes de esa y. En este caso, si hay una vocal, lo que usted va a hacer es nada más agregarle ed. Por ejemplo, vea, tenemos stay. Stay, como tiene y, pero antes tiene vocal, lo único que usted va a hacer es agregarle ed. Stay, stayed. Play termina en y, antes tiene vocal, played, ¿sí? Ahora, regla número 3. La regla número 3 nos dice, todos aquellos verbos que terminen en y, pero antes tienen una consonante, lo único que usted va a hacer es quitar esa y, ¿verdad? La va a quitar. Y en vez de la y va a agregar ied, I-E-D. ¿Por qué le mencionaba acá que tiene que ser muy minucioso? Un error bastante común que solemos tener a veces, ¿verdad? Es que, por ejemplo, vemos que tiene y aplicamos la regla 3, pero no verificamos qué hay antes. Recuerde que si antes hay vocal, nada más le agrega ed, no le tiene que quitar nada. Pero si antes hay consonante, es decir, todo lo que no es una vocal, ¿verdad? Sí le va a quitar esa y le va a agregar ied. Por ejemplo, try, tried, carry, carried, ¿sí? Tiene que quitar la y le agrega ied. Try, tried, carry, carried, ¿sí? La regla nos dice, change the y to I and add ed. ¿Qué quiere decir eso? Cambie la y por i y agregue ed. Eso es lo que nos dice la regla número 3. Entonces, verifiquemos las 3 reglas que acabamos de mencionar. Regla número 1. Todos aquellos verbos que terminan en usted nada más les va a agregar la d. Regla número 2. Todos aquellos verbos que terminen en y, pero antes tienen una vocal, usted nada más les va a agregar ed. Regla número 3. Todos aquellos verbos que terminan en y, pero antes tiene una consonante, usted va a quitar esa y le va a agregar ied. Try, tried, carry, carried. Ahora, vamos con la regla número 4. La regla número 4 se llama consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. ¿Cuál es la característica principal de la regla número 4? Para la regla número 4, usted tiene que ver que el verbo siempre termine en consonante, vocal, consonante. Por favor, veamos bien acá. Que termine.
Es decir, ¿qué pasa si ustedes encuentran un verbo, por ejemplo, que tiene al principio consonante, vocal, consonante o en medio? No aplica. Solamente es que las últimas tres letras sean consonante, vocal, consonante. Lo que nos dice esta regla es, si usted encuentra un verbo que tiene consonante, vocal, consonante, va a duplicar la última consonante y le va a agregar ed. Por ejemplo, plan, planned, stop, stopped, ¿sí? Esa sería la regla número 4. Pero cuando estamos hablando de la regla número 4, hay un aspecto importante a considerar. No solamente es que yo le aplico el cambio, que solo le duplico, no. Acá principalmente hay una regla dentro de la regla, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, acá entra un poquito la pronunciación. Si la fuerza está en la primera sílaba, usted no va a duplicarla aunque termine en consonante, vocal, consonante. ¿Cómo así? Veamos este ejemplo. Nos dice acá, listen. Bueno, como regla número 1, voy a verificar primero. Veo, ¿verdad? Verifico y digo, bueno, quiero verificar acá si termina, si es un verbo regular. Sí, es un verbo regular. Entonces, esa sería la regla número 1. Regla número 2. Vamos a verificar si tiene alguna de las reglas de verbos regulares. Termina en consonante, vocal, consonante. Si vemos acá, listen, las últimas tres son consonante, vocal, consonante. Pero la otra regla que nos dice es, si la fuerza está al inicio, usted, aunque termine en consonante, vocal, consonante, no va a duplicar la última consonante. Escuchemos. Listen, listen. La fuerza está al principio, en la primera sílaba. Listen, listen. Veamos acá. Open, open, open. La fuerza está al inicio. Por ende, lo único que usted debe hacer es agregarle ed. ¿Qué pasa si usted duplica la última y le agrega ed? Porque dice termina en consonante, vocal, consonante, pero no verifica la pronunciación. Va a estar incorrecto porque va a estar escribiendo un verbo que no existe. Entonces, esto no es complicado. Lo que sí es que tenemos que ser bastante minuciosos al momento de estarlo aplicando, ¿verdad? Veamos acá. Listen, listen. Open, open. La fuerza está al inicio. Entonces, siempre tiene que verificar acá usted. Ahora, ¿qué pasa cuando la fuerza está en la última sílaba? Bueno, paso número 1, ver si es un verbo regular. Sí es un verbo regular. Paso número 2, yo voy a verificar que este verbo termine en consonante, vocal, consonante. Verifiquemos acá. Consonante, vocal, consonante. Muy bien. Paso número 3, voy a ver en dónde está la fuerza, en el principio o al final. Travel, travel, la fuerza está al final, en la última sílaba. Por ende, sí voy a duplicar la última consonante y le voy a agregar ed. Veamos el verbo número 2. Plan, plan, la fuerza está al final. Por ende, termina en consonante, vocal, consonante. Lo único que usted va a hacer, duplica la última consonante y le agrega ed. Traveled, planned, planned, plan, planned, ¿sí? Y recuerde, siempre que es al momento de pronunciarlo, tiene que hacer énfasis en la ed o en la d. Planned, planned. ¿Sí? Traveled, traveled. Ahora, acá tenemos un ejercicio que ya vamos a estar resolviendo todos juntos, pero y acá tenemos otro. Antes de eso, quiero que pasemos a los verbos irregulares. Ya estuvimos trabajando las 4 reglas de verbos regulares. Esas son las reglas que usted siempre va a tener que aplicar siempre que encuentre un verbo regular. Ahora, yo les hago énfasis y les estuve mencionando los verbos regulares, cuáles son las reglas. ¿Cómo sé yo que un verbo es regular y cómo sé yo que un verbo es irregular? Acá viene la característica importante. Cuando usted está trabajando el pasado simple en oración positiva, existen dos clases de verbos, como mencionamos al inicio, verbos regulares y verbos irregulares. La característica principal de los verbos irregulares es que todos cambian.
¿A qué vamos con esto? Que no existe solamente una clase de verbo en la cual usted va a seguir las reglas, como estuvimos viendo hace un momento. Acá todos van a cambiar. No existe una regla como tal con los verbos irregulares. Todos estos verbos usted se los tiene que aprender de memoria. Entonces, acá viene el secreto para identificar cuál es regular y cuál es irregular. Esto es propiamente práctica y es propiamente memoria. Como usted se va a aprender lo que son los verbos irregulares, si un verbo no está dentro del listado de regulares, es regular y va a aplicar las reglas. Es la única forma de identificarlos. Am, por supuesto, conforme la práctica, conforme el uso, usted los va a ir aprendiendo. La característica principal de estos es que todos cambian. Como yo les comentaba, ninguno es igual a otro, ¿verdad? Todos van a cambiar. Por ejemplo, tenemos arise. Cambia a rose. Be, que es el verbo ser o estar, cambia a was, were. Beat se mantiene igual, beat. Ahora, esto a veces tiende a causar confusión. Si en ciertas oportunidades me han preguntado, si usted me está diciendo que cambia, ¿por qué ese se mantiene igual? Esto es por regla gramatical. El pasado simple, pues ya propiamente nos da un listado, ya nos dice cuál es el cambio. Si se mantiene igual es porque gramaticalmente así lo tiene el inglés. No es que exista una regla como tal o no es que alguien como tal lo haya inventado, ¿verdad? De decir, bueno, este es el listado y así quiero que sean los cambios, o yo, ¿verdad? Digo, bueno, así es como lo voy a cambiar, no, sino ya el inglés pues ya me dice, estos son los verbos que son irregulares, estos son los cambios que usted les debe de hacer y así es como usted los va a estar aplicando. Entonces, es la única forma en la cual ustedes pueden estar practicando verbos irregulares, memorizándose la tabla. Ahora, es necesario que yo me sienta a memorizarme cada uno de los verbos, a memorizar, por ejemplo, la tabla que vemos en pantalla. Sí y no. Sería excelente si lo hiciera, ¿verdad? Pero más que todo acá es la práctica. Conforme la práctica se nos van quedando, conforme la práctica vamos aprendiéndolos. El listado no es corto. El listado de verbos irregulares no es corto. Hay más de 9000 verbos irregulares en inglés, los cuales pues sí debemos aprendernos. Por supuesto, yo diría que al menos el listado no es corto. El listado de verbos irregulares no es corto. Hay más de 9000 verbos irregulares en inglés, los cuales pues sí debemos aprendernos. Por supuesto, yo diría que al menos unos 500 o 600 son básicos para que podamos comunicarnos. Verbos comunes que son irregulares, como por ejemplo atrapar, como por ejemplo llegar, por ejemplo venir, el verbo ser o estar, romper, quebrar algo, traer, verbos básicos con los cuales nosotros podemos estar iniciando, ¿verdad? Sería con un listado corto, ¿verdad? Pueden comenzar con al menos 100 para írselos aprendiendo. De hecho, en el link que les compartí al inicio, ya les dejé yo este listado que ven en pantalla, ya lo encuentran un poco más amplio dentro del link que les dejé dentro del Google Site. Ahí dice listado de verbos para que ustedes puedan irlos a ver. También les da pronunciación para que también vayan practicando un poquito todo esto. Pero sí, como yo les comentaba, es propiamente práctica. ¿Cómo sé yo cuál es regular y cuál es irregular? Memorizándolos, ¿sí? Esto es propiamente memoria, no hay un tip, ¿verdad? ¿Cómo me los fui aprendiendo yo? Conforme la práctica. Conforme la práctica se me van quedando. Yo hago un ejercicio, verifico, por supuesto, en este momento es totalmente válido. Si usted quiere verificar su listado, quiere irlos aprendiendo, memorizándolos, etcétera, es lo ideal, ¿verdad? Porque mientras más vayamos aprendiendo, más voy a poder identificar automáticamente cuál es regular y cuál es irregular. Llega un momento en el que usted ya lo sabe, ¿verdad? Ya lo sabe, ya no necesita estar verificando, simplemente dice, este no está en el listado, es regular, voy a aplicar las reglas. Este está en el listado, cambia de esta forma, ¿verdad? Recuerde que esto que estamos viendo en este momento solo aplica en oración positiva en pasado simple. Por favor, tome nota. Solamente en oraciones positivas. No aplica negativas y no aplica interrogativas. Entonces, hablando de verbos irregulares, por ejemplo, tenemos become, cambia a became. Begin, began. Bet, puede ser bet o puede ser bet, que es apostar. Fight, bit. Bleed,
fled, blow, blew, break, broke, bring, brought, veal, veiled, buy, bought, catch, caught, choose, chose, come, came, cost, cost. Ahora, pronunciation. La pronunciación es bien importante cuando está hablando de los verbos irregulares. ¿Cómo cambian, verdad? Cambian al momento de escribirlos, cambian al momento de pronunciarlos. Por ejemplo, algunos puede llegar a tener confusión en cuanto a pronunciation. Por ejemplo, bite, bite, bit. Por ejemplo, tenemos blow, blow, que es soplar, blow, blew, blow, blew, blow, blew. ¿Sí? La pronunciation acá, pues sí tiene un papel bastante importante. Recuerda que esto que vemos en pantalla ya es propiamente memoria, ¿verdad? Es memorize. Ahora, veamos una comparación entre regular and irregular verbs. Tenemos cook. ¿Cuál es acá? Cook es un verbo regular. Verifiquemos acá si tiene alguna regla. Cook. Bueno, ¿termina en consonante, vocal, consonante? No. ¿Termina en Y? Tampoco. ¿Termina en E? Tampoco. Nada más le agrego ed. Cooked. Give. Este es un verbo irregular. Cambia a gave. Wash. Regular. Ed. Washed. Drink. Drank. Irregular verb. Eat. Ate, que es comer. Irregular verb. Walk. Walked. Con ed. ¿Sí? Caminar. Tenemos plant, planted, y run, run, ¿sí? Regular and irregular verbs, que estos son algunos de ellos. Ahora, vamos a realizar este pequeño ejercicio, ¿sí? Y lo que yo quiero que hagamos acá es simplemente la respuesta. Vamos a hacer nada más los primeros cuatro, ¿sí? Los primeros cuatro. Estas son oraciones positivas en el pasado simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio? Lo único que ustedes tienen que hacer es cambiar el verbo. Tienen que ver si es regular o si es irregular y tienen que hacer el cambio. En este caso, pues como estamos practicando, les voy a decir, ¿verdad? Que todos estos verbos son regulares, ¿sí? Más adelante vamos a hacer otro ejercicio en los cuales los verbos ya van a ser tanto regulares como irregulares. Acá todos son regulares. Lo único que quiero que hagan es que este verbo me digan cuál es su pasado, ¿sí? Vean las reglas que estuvimos trabajando, vea si le tiene que cambiar algo, vea principalmente cómo es que le va a estar cambiando. Todos son regulares, ya le comenté que todos son regulares y lo vamos a estar enviando el correo, los primeros cuatro, ¿sí? Ya en lo que hacen los primeros cuatro, pues yo les voy a estar recordando un poquito lo que son las reglas para que ustedes puedan tomarlo en cuenta, ¿sí? Recuerden, regla número 1, de verbos regulares en el pasado simple. Regla número 1. La regla número 1 nos dice, todos aquellos verbos que terminan en E, lo único que usted va a hacer es agregarle de. Regla número 2. Todos aquellos verbos que terminan en Y, pero antes tiene una vocal, lo único que usted va a hacer es agregarle ed. Regla número 3. Todos aquellos verbos que terminan en Y, pero antes tiene una consonante, lo que usted va a hacer es agregarle I, ed y va a quitar la Y. Regla número 4. Todos aquellos que tienen consonante o vocal consonante, si la fuerza está al inicio, no va a duplicar la última consonante. Si la fuerza está al final, duplica la última consonante y la agrega ed. Esas serían las 4 reglas para los verbos regulares. Por otro lado, para los verbos irregulares, como ya estuvimos mencionando, pues todos cambian, ¿verdad? Todos cambian, no hay específicamente una regla como tal a seguir, es propiamente memoria, ¿verdad? Bueno, estoy recibiendo acá algunas respuestas. Nos menciona acá Jamie, Debbie, Darling, ¿sí? Nos dice acá, revisemos. El primero, mencionamos, acá también tenemos respuesta de Diego, nos menciona watch. Verifiquemos este verbo. Ya sabemos que es un verbo regular. Por ende, veamos la regla.
¿Termina en E? No. ¿Termina en Y? Tampoco. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Tampoco. Por ende, lo único que hago es agregarle ed. Watch, watched, con ed. Tenemos acá la regla número 2, el verbo número 2. Carry. Bueno, verifiquemos. ¿Es un verbo regular? Sí. Termina en Y. Ah, muy bien, pero ¿qué tengo antes de esa Y? ¿Vocal o consonante? Verifiquemos acá. Carry. Antes tengo una consonante. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Yo voy a quitar esa Y y le voy a agregar IED. Carried. ¿Sí? Regla número 3. Help. Help. ¿Termina en Y? No. ¿Termina en E? Tampoco. ¿Tiene consonante, vocal, consonante? Tampoco. Por ende, lo único que voy a hacer es agregarle ed. Helped. Helped. Ahora bien, tenemos swap. Swap. Esta tiene consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿dónde está la fuerza? Swap. Swap. Al final, lo que yo voy a hacer es duplicar la última consonante y le voy a agregar ed. ¿Sí? Ed. Entonces, acá nos tiene. Muy bien, acá ya tenemos respuesta. Diego, muy bien, las tiene todas correctas. Tenemos también respuesta de Hailey, también las tiene todas correctas. Sí. Gisley también tiene las respuestas correctas. Sí. Odil también, sí. Muy bien. Tenemos acá Mayra también, muy bien, está correcto. Entonces, verifiquemos, ¿verdad? El practicar acá los verbos. Verifiquemos acá las respuestas. Watch, carried, help, swapped, ¿sí? Y tenemos algunos otros, ¿verdad? Lo que yo quiero que verifiquemos acá es propiamente el uso de los verbos. Muy bien, acá Josué nos envió oraciones. Por ejemplo, nos dice, Jane watched a film. Muy bien, nos está mencionando que Jane vio una película. He carried a box. They helped their father y John and Amy swapped things. Muy bien, está correcto, que son las oraciones que tenemos acá. Y verdad, bueno, siempre agradezco su participación. Como ya saben, esto nos ayuda también a que nosotros podamos practicar. A mí, siempre, ¿verdad? También me ayuda a verificar si hay alguna observación. Me gusta de una vez mencionarla, ¿verdad? Si es algo a mencionar para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta y lo tengamos bien en claro. Muy bien. Andrea, María, Eliseo, Kimberly. Muy bien, está correcto. Carried, watch. Siempre, siempre verifiquen muy bien. Por ejemplo, watch. Siempre verifiquen escribir muy bien el verbo, ¿sí? W-A-T-C-H y le agregan nada más la ed. ¿Por qué les hago énfasis con eso? Porque, ¿qué pasa si ustedes aplican bien la estructura y tal vez alguna cosita del verbo, alguna letra, la omitimos o le agregamos alguna letra? Aunque apliquen bien la regla, si lo escriben mal por alguna letra va a estar incorrecto. Entonces, esta es una sugerencia que yo les hago no solamente para un examen, no solamente para un ejercicio. Siempre que ustedes vayan a escribir un verbo, siempre, siempre verifiquen, ¿verdad? ¿Qué lleva el verbo? A-W-A-T-C-H. Bueno, y le agrego nada más la ed, pero siempre, siempre, por favor, verifiquen, vean que esté bien escrito el verbo, porque no solo en un examen, ¿verdad? Hay alguna situación de la vida real sabemos cómo aplicar la regla, sabemos cómo es el tiempo gramatical y que por una letra vaya a estar incorrecto, ¿verdad? Entonces siempre hay que ser bastante minuciosos con esto. Esto es en cuanto a verbos regulares, ya saben, ¿verdad? Los verbos irregulares son propiamente memoria, como ya les mencioné. No existe como tal una regla a seguir, es simplemente memorizar cómo es que es el cambio. Yo ya les dejé ese listado ahí para que puedan ir practicando. Como les comenté, no es necesario que usted se siente a memorizar los 5,000 verbos que hay, ¿verdad? Pero hay más. Todos los verbos que hay porque son muchísimos. Conforme la práctica usted los va a ir aprendiendo, ¿sí? Yo conforme la práctica los voy aprendiendo. El realizar ejercicios ayuda mucho. El que usted pueda hacer oraciones también le ayuda mucho. El que usted pueda practicar, ¿verdad? Cada uno de esos también ayuda mucho. Acá
también tenemos otro ejercicio que es de verbos regulares. Tienen que clasificarlos. El primero es todos los que terminan en E, nada más le va a agregar la D, columna número 1. Columna número 2, todos aquellos a los cuales usted nada más les agrega ed. Columna número 3, todos aquellos en los cuales terminan en Y, pero antes tiene una consonante. Entonces usted quita esa y le agrega IED. Sea muy minucioso acá. Un error que a veces he visto, ¿verdad? Pero se los hago, se los menciono desde ya, ¿verdad? Para que pues no lo cometamos, es que a veces tienden a cometer un error que es que los verbos que terminan en Y no verifican que antes tiene una vocal. Entonces lo que hacen es que le quitan la y le agregan IED, es decir, aplican la regla número 3 en la regla número 2 y eso está totalmente incorrecto. Mi consejo acá es, vean que termina en Y. Entonces, ¿qué hay antes de esa Y? ¿Hay vocal o hay consonante? Ah, muy bien, tengo una vocal, entonces nada más le agrego ED. Tengo una consonante, le quito la Y le agrego IED, por ejemplo, acá. Tenemos worry. Si buscamos el verbo worry, termina en Y, pero antes tiene una consonante, que es una R. Entonces, aplica esta regla. Por otro lado, si yo tuviera el verbo, por ejemplo, busquemos acá un verbo que termine, play. Por ejemplo, el verbo play. Termina en Y. Acá vean, play. Termina en Y, pero antes tiene vocal. Entonces, por eso va en la columna número 2. Nada más le agrega ED. Y acá es el que usted duplica. Termina en consonante, vocal, consonante. Recuerde que solamente la duplica si la fuerza está al final de la sílaba. Si está al principio, no la duplica, ¿verdad? Esas son las reglas, las 4 reglas para que usted pueda agregar propiamente lo que es ed en verbos regulares. Y ya sabe, pues, que los verbos irregulares cambian completamente, ¿sí? Entonces, pues acá les comparto de nuevo el link por si alguien no tomó nota al inicio, ¿verdad? Acá ya tenemos muy bien, siempre, siempre agradeciendo su participación. Ya recibí algunos otros, ¿verdad? Malvin, Walfred, Wendy, Jamie, María, Andrea, Eliseo, etcétera. Siempre, siempre agradezco su participación. Siempre me ayuda a mí, ¿verdad? A ver qué tan claro tenemos el tema. Es un gusto para mí poder trabajar con ustedes este semestre. Les deseo a todos una bendecida semana. Ya sabe que si tiene cualquier duda con respecto al tema, puede estarle enviando el correo. Con todo gusto yo le voy a estar solventando su duda. Y ahí tiene el link en pantalla. La presentación ya la encuentra ahí. Encuentra ejercicios también de práctica, un video de YouTube para que pueda corroborar. Y no olvide que tiene el video oficial de la universidad. Y pues sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.